El título de esta predicación tiene que ver con empecemos bien este año. Empecemos bien este año. Y quiero hacer una pregunta, ¿sí? ¿Qué es lo mejor que podríamos empezar a hacer en este 2021? ¿Sí? ¿Qué es lo mejor que podríamos hacer en este 2021? Bueno, algunos ya han empezado, ¿no? Bueno, quiero que este 2021 sea distinto, así que vamos a comenzar con una dieta. ¿Vieron la típica dieta? ¿Sí? Que no termina más. Empezar a ahorrar para las vacaciones del 2022, porque uno dice, bueno, no tuvimos vacaciones este año, bueno, vamos a empezar a ahorrar para que el otro año sea distinto. Algunos ya han comprado una agenda para administrar mejor el tiempo y no vivir a los tumbos. ¿Vieron? Uno se compromete con un montón de cosas, después dice, no sabía que tenía que hacer eso, y uno tiene que cancelar cosas, o uno no alcanza metas por causa de que no tiene una vida organizada, y uno dice, me compré una agenda para empezar bien este año 2021. Algunos dicen, vamos a empezar como familia a leer un libro que nos ayude a todos a crecer espiritualmente. Otros vamos a cambiar de trabajo, ¿sí? Vamos a empezar con un nuevo proyecto de trabajo, vamos a hacer cambios a la casa. Y hay un montón de cosas que uno se ha planteado como buenas maneras de empezar el 2021. Y nada de lo que yo te he hablado, nada de lo que quizás vos estés pensando, es en sí algo malo, es algo malo. Hay muchos planteamientos que son buenos y son necesarios hacernos en este 2021. Pero quiero desafiarte a hacer algo especial. Dios quiere hoy desafiarnos a hacer algo para empezar bien este año 2021 que empieza. Así que vamos a ir a nuestras Biblias para descubrir qué es eso que tenemos que hacer para empezar bien este 2021. ¿Sí? Vayamos con nuestras Biblias. Hermano Lilo, ¿puede ser posible un vasito de agua? Sí, muchísimas gracias. Vamos a ir a 2 de Corintios. ¿Sí? Vamos a quedarnos en el capítulo 13. Y te voy a dar un poco de contexto con respecto a la carta, ¿sí? El apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, había fundado la iglesia de los Corintios, ¿sí? Corinto no era un lugar agradable como para fundar una iglesia, era un lugar donde había mucha idolatría y mucha inmoralidad. Incluso se había utilizado la palabra corintio para describir a una persona que vive una vida libertina aun cuando no sea de Corinto, ¿sí? Una persona que estaba metida en los juegos, en las apuestas, una persona que andaba practicando la fornicación, una persona idólatra, era llamada, es un corintio, ¿sí? Es alguien de Corinto, ¿sí? O sea, Corinto no era un lugar bueno, pero era un lugar en donde se necesitaba la gracia de Dios, y por eso Dios le permitió al apóstol Pablo en aquel viaje misionero edificar la iglesia, no hablando de un templo, sino hablando de las personas. Después el apóstol Pablo, que estuvo 1 año 8 meses, gracias Lilo, después de haber estado 1 año 8 meses ahí haciendo ministerio, el apóstol Pablo siguió su ruta y siguió haciendo la labor que Dios le había encomendado, que era predicar el evangelio en medio de los gentiles y fundar las iglesias. El objetivo era esparcir el evangelio por todo el mundo antiguo. Y ahí, en ese lugar donde él estaba ministrando, el apóstol Pablo se enteró de algunos problemas que estaban sucediendo en la iglesia, y Pablo escribe una carta. Esa carta nosotros no la tenemos, ¿sí? Y Pablo responde a ese problema puntual que estaba sucediendo y que tenía que ver con la inmoralidad. Pero después el apóstol Pablo se enteró, posiblemente por algunas personas que estaban ahí haciendo ministerio, y también por personas de otras iglesias como los de Cloe, que había muchas divisiones en la iglesia de Corinto. ¿Se acuerdan que en 1 de Corinto decía el apóstol Pablo, algunos están diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas? Y Pablo dice, ¿acaso está dividido Cristo? Y bueno, vemos que habían problemas más graves en la iglesia de Corinto, y habían problemas también en la Santa Cena, y habían problemas en el matrimonio, y había abuso en el uso de los dones. Así que el apóstol Pablo escribe la carta que nosotros sí tenemos, que es la de 1 de Corintios, ¿sí? Uno lee la carta de 1 de Corintios y hay cosas muy fuertes en las que Pablo está
abordando el corazón de ellos y los anima a salir, los estimula a dejar esa actitud pecaminosa. Pero sabes que hay personas de la iglesia que cuando recibieron esta carta no la tomaron bien esta carta. A esto se suma que a la iglesia de los Corintios empezaron a asistir los super falsos maestros, ¿sí? Estos apóstoles, superapóstoles, que tenían una personalidad atractiva, que tenían una elocuencia que el apóstol Pablo no tenía, y eran personas que tenían o vivían de una manera distinta a la que vivía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era reconocido por ser una persona muy humilde, que tenía siempre lo justo, pero estas personas de acá, estos falsos maestros, eran personas que se veían pudientes, que tenían dinero, tenían recursos. Y estas personas empezaron de una manera sutil a hablar del apóstol Pablo, pero en un sentido negativo. Estas personas estaban empezando a decirle a los creyentes de Corinto, que habían sido alcanzados por la gracia de Dios a través de Pablo, de que lo que Pablo estaba enseñando y la persona y el ministerio de Pablo no eran verdaderos, ¿sí? Que el apóstol Pablo era un farsante, que él no tenía una autoridad divina y que la revelación de él no venía directamente de los cielos. Así que ellos empezaron a hacer esto en la iglesia y esto era muy peligroso. Ahí el apóstol Pablo se enteró de esta situación. Se enteró de que muchos no estaban de acuerdo con la carta que había enviado de Primera de Corintios y muchos estaban creyendo la mentira de estos falsos maestros que estaban desacreditando al apóstol Pablo. Así que el apóstol Pablo hace una visita que fue para él muy difícil, porque cuando él fue a la iglesia de Corinto, las personas que estaban ahí, en lugar de defender al apóstol Pablo, se pusieron del lado de los falsos maestros. Así que fue una visita muy dolorosa para el apóstol Pablo, y él terminó dejando a la iglesia de Corinto y siguiendo su camino con un corazón triste, ¿no? Quebrantado. Imagínate lo que habrá sido. Así que el apóstol Pablo no se quedó solamente de esa manera, sino que les va a escribir una carta que se conoce como la carta severa. Y en esta carta severa, que nosotros tampoco tenemos, los corintios van a arrepentirse. Ellos van a tomar una actitud distinta a esta carta severa que el apóstol Pablo les escribe con lágrimas, para que ellos se arrepientan de la actitud que tienen hacia él, de las mentiras que están creyendo. El apóstol Pablo, a través de esta carta severa, no pensaba en si realmente los corintios iban a recibir esta carta con una buena actitud. Pero ¿sabes qué? Los corintios la recibieron con una muy buena actitud. Ellos se arrepintieron de lo que había pasado con el apóstol Pablo, de la actitud que habían tenido hacia él y su ministerio. Así que el apóstol Pablo, viendo esto, de que los corintios habían tomado una actitud distinta, una actitud espiritual, de que Dios estaba hablando en sus corazones, él va a escribir la carta que nosotros tenemos, y es la carta de Segunda de Corintios, ¿sí? Y esta carta tiene 3 propósitos. El primer propósito tiene que ver con reconciliarse el apóstol Pablo por todas las cosas difíciles que habían vivido entre ellos, ¿no es cierto? El segundo propósito fue hablar de una generosidad olvidada hacia los pobres en Jerusalén. Por eso en el capítulo 8 y 9 vas a ver que Pablo habla de la ofrenda para los pobres que están ahí en Israel. Y Pablo los anima a poder ser prácticos en el amor hacia los judíos, ¿no es cierto?, hacia sus hermanos en esa localidad. Pero el tercer objetivo de la carta, y es donde nos vamos a centrar, porque hay un versículo que vamos a estar estudiando hoy, y es retar a aquellas personas, aquellos miembros de la iglesia que aún no se convencían de la credibilidad del ministerio y del apostolado de Pablo. Así que Pablo va a retar a estas personas, a estos grupitos que todavía quedan y aún no se han arrepentido, aún no salen de esa actitud que tienen. Y Pablo va a escribirles a ellos. Y él les va a dar una orden a estas personas. Y es una orden que el apóstol Pablo también nos quiere a nosotros animar a hacer. Porque muchos de nosotros quizás no estamos teniendo una actitud correcta, no solamente al tema de la autoridad de las personas que Dios ha puesto, sino una actitud correcta al evangelio predicado y a la persona de Cristo. Así que vamos todos nosotros al capítulo 13, que ya lo tienen abierto, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 5, ¿sí? Dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto.
He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. En el versículo 3 te fijas, dice, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. Habla de esta sección de la iglesia que aún estaban buscando pruebas y evidencias de que realmente Cristo hablaba a través de Pablo, que el mensaje que estaba comunicando Pablo y su ministerio eran divinos, ¿sí? No eran de la tierra, no eran un invento de Pablo. Entonces Pablo anima a estas personas y les ordena esto. Este es el versículo que vamos a estar estudiando hoy. Les dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Este es el mensaje que vamos a estudiar hoy, ¿sí? Y vamos a ver primero la orden de Pablo. En este pasaje hay dos verbos, y hay dos verbos que están en un sentido de orden, en imperativo, dirían. ¿Cuáles son? Es el verbo examinaos y probaos, ¿sí? Examinaos y probaos. Esta es la orden que Pablo le da a este grupo de personas, y es lo que hoy también Dios nos está diciendo a nosotros. Examinaos y probaos. ¿Qué significa la palabra examinar? La palabra examinar tiene que ver con poner a prueba la naturaleza de algo para determinar si ese algo es fuerte, es débil o tiene una cualidad buena o mala. Es poner a prueba la naturaleza de algo, saber de qué está hecho algo, ¿sí? Por ejemplo, en Mateo 4.1, vamos un ratito. Aparece esta palabra, pero aparece acá en la traducción como tentado, ¿sí? Cuando realmente es la palabra examinado, ¿sí? O probado, ¿sí? Entonces, dice versículo 1 del capítulo 4 de Mateo, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. La palabra ahí no sería tentado, sino sería probado, ¿sí? Jesús fue llevado a un lugar hostil, y en ese lugar hostil aparecería ¿quién? Satanás. Y a través de diferentes invitaciones se daría a conocer la naturaleza de Cristo. A pesar de todos los ofrecimientos que Satanás le hizo a Jesús, Jesús no pecó en ninguno. ¿Por qué? Porque Jesús mostró, a través de esta prueba, a través de este examen, Jesús mostró, reveló la naturaleza impecable, santa y sin mancha que él tenía, a pesar de que era humano. Él pasó la prueba. Entonces, la palabra examinaos o examínense tiene que ver con esto. Probar algo, o sea, probar algo y determinar a través de esa prueba la validez de ese objeto, lo resistente de ese objeto o lo débil de ese objeto, ¿sí? Pero después vamos otra vez a volver a 2 de Corintios, capítulo 13. Dice probaos, ¿sí? Probaos. Bueno, la palabra probaos, aunque parece como similar, tiene que ver con observar, ver e inspeccionar, revisar detalladamente, ¿sí? Algo, ¿sí? La una tiene que ver con probar la naturaleza de algo, pero este de acá tiene que ver con hacer un examen minucioso o inspeccionar algo de manera muy detallada para poder conocerlo, ¿sí? Y quizás cuando tú escuchas la palabra examinar y probar pareciera que son lo mismo, que son sinónimos. Y si tú te metes a un diccionario puede ser que las dos palabras sean sinónimos, pero estas dos palabras son complementarias, Y quería ponerte un ejemplo para que se entienda bien. ¿Quiénes de ustedes alguna vez han en la escuela o en el colegio hecho una prueba, un examen?
Creo que todos los que estamos acá, ¿no es cierto? ¿Para qué te hacen una prueba y un examen? Es para saber si todo lo que vos escuchaste de tu maestra realmente te quedó, realmente vos lo conoces, ¿no? Entonces, ¿qué hace la profesora? La profesora o el profesor te va a decir que el día martes vas a tener vos una prueba, ¿sí? Y cuando vos tienes una prueba, vos tienes que estudiar y tienes que prepararte. Y vos te sientas ese martes para dar la prueba, pero no es suficiente solamente con dar la prueba, porque después la maestra, ¿qué va a hacer? La maestra va a hacer eso, va a agarrar la prueba de cada uno de los estudiantes y va a examinar cada una de las preguntas de manera detallada para, a través de esa prueba, saber si realmente esa persona conoce lo que se le enseñó y va a pasar de grado. Eso pasa con todas las pruebas. Y ese es el concepto que el apóstol Pablo está hoy llamando a la iglesia, a esta sección de la iglesia, y nos está llamando hoy a hacer a nosotros, a poder probar y examinarnos, a poder conocer realmente qué es lo que está pasando, ¿sí? A poder determinar si hay algo que está bien o hay algo que está mal. Y para que eso suceda, tiene que haber una actitud de inspeccionar de una manera detallada. Yo a mi hija, realmente cuando le digo, Luchi, ¿podrías ayudarme buscando algo? ¿Sí? La Luchi lo que hace es entrar al cuarto y mira así, ¿sí? Y después dice, papá, no lo encontré. Pero ella no hace un trabajo minucioso. Ella no es que va de lugar en lugar, de esquina en esquina, viendo eso que yo le pedí. Entonces, esa es la actitud que debe de estar hoy en nosotros. Es la de mirar si estamos bien o si estamos mal, pero para que nosotros podamos entender eso, nosotros tenemos que hacer un trabajo detallado de inspección, ¿sí? ¿Qué es? Esa es la orden de Pablo, examinaos y probaos. Pero ¿a quién tienen que examinar? ¿A quién tienen que probar? Bueno, acá dice el apóstol Pablo, examinaos, dice, a vosotros mismos. Y después lo vuelvo a repetir, probaos a vosotros mismos. Ellos tienen que probar a quién. Ellos tienen que examinar a quién. Sus propios corazones, sus propias personas, sus propias actitudes, su propio carácter, su propio comportamiento. Ellos son los que tienen que probarse y examinarse a sí mismos. Hasta ese punto, este grupo de personas ha estado poniendo su fuerza, sus energías, para poder examinar y probar el ministerio del apóstol Pablo, la enseñanza del apóstol Pablo, la personalidad del apóstol Pablo. Ellos estaban ahí con esa actitud, sentados y haciendo ese examen para saber si realmente es bueno creer en el apóstol Pablo, es bueno respetar a un hombre como este, es necesario imitar a un hombre como este. Ellos están haciendo esto. Ahora Pablo les está echando la pelotita a ellos, les está diciendo, paren de examinarme y probarme a mí. Examínense y pruébense a ustedes mismos. Todo lo que ustedes están haciendo no quiere decir que sea hoy lo que ustedes tienen que hacer primeramente. Hoy lo que ustedes tienen que hacer es analizarse a ustedes mismos, es probarse a ustedes mismos, es determinar si están bien o si están mal, es hacer un examen, una inspección detallada de realmente qué es lo que está pasando en cada uno de sus corazones. Es más o menos lo que Jesús en algún momento dijo. Dice, si tú quieres quitar la astilla que está en el ojo de tu hermano, primero echa a beber, o quita primero el gran árbol que está en tu propio ojo. Porque Jesús utilizó aquí una exageración. O sea, a veces estas personas era como que querían ver la astilla o el problema en el ministerio, la enseñanza del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo les está diciendo, ustedes tienen que examinarse, porque hay la gran probabilidad de que ustedes tengan un gran árbol, un gran tronco en el ojo y no estén viendo claramente. Y Jesús no dijo que esto esté mal. No está mal probar y examinar a otros. Lo que está mal es examinar y probar a otros cuando yo mismo no me he hecho un examen y una prueba y ver si realmente hay un árbol grande en mi ojo que tiene que ser quitado. Esto que les está pidiendo Pablo a los Corintios, sabes que no es sencillo. No es sencillo examinarse y probarse a uno mismo. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a examinarnos. ¿Sí? No estamos acostumbrados, seamos sinceros. Es más, si yo les pregunto cuántos de ustedes se han hecho un examen médico en estos 2 últimos años completos, muy pocos de nosotros vamos a decir, sí, yo lo hago todos los años.
¿sí? No estamos acostumbrados a hacer un examen de cómo está nuestra vida, no estamos acostumbrados a hacer un examen de cómo están nuestros hijos, no estamos acostumbrados a ese tipo de cosas cuando tienen que ver con nosotros, ¿sí? Por eso es difícil esto que Pablo está mandando, no estamos acostumbrados a examinarnos. ¿Por qué también es difícil? Porque por lo general pensamos que no necesitamos examinarnos porque pensamos que estamos bien, que todo está bien. Hay personas que dicen, ¿por qué no te haces un examen médico? Porque yo me siento bien. Y cuando lo traducen en la vida física, también eso de alguna manera se traduce en la vida espiritual. Porque nosotros creemos que estamos bien. Si yo te pregunto cómo estás, posiblemente me digas en tu casa que estás bien. Te pregunto cómo estás con tus hijos, bien. ¿Cómo estás con tu esposa? Y bien. Pero no es muchas veces porque estás mintiendo. La mayor parte del tiempo decimos que estamos bien porque creemos que estamos bien, porque estamos satisfechos con nosotros mismos. También es difícil hacer esto que el apóstol Pablo dice, examinarnos a nosotros mismos, porque nos amamos demasiado a nosotros mismos. Y cuando tú y yo nos amamos demasiado a nosotros mismos, no podemos ver nuestras fallas, porque nos amamos demasiado a nosotros mismos, ¿sí? Nuestras fallas nosotros las vemos como cualidades en nuestro carácter, en nuestro comportamiento, pero son fallas, pero el amor a nosotros mismos nos enceguece, por eso es difícil. También es difícil hacer esto que el apóstol Pablo nos está pidiendo y les está pidiendo a ellos, porque estamos muy habituados y acostumbrados a ver a los demás, ¿sí? Ayer me daba risa porque había un meme que habían puesto, había dos mujeres que estaban ahí hablando y decían, nosotras después de haber, y decía ahí la frase, ¿no? Nosotras hablando de todos los demás, ¿sí? Durante 4 horas. Y abajo decía, ¿quiénes somos nosotras para andar juzgando a los demás? Después de haber juzgado a 4 horas a muchas personas. Y aunque suena chistoso, es algo que nos pasa a todos nosotros, ¿sí o no? Que seamos sinceros, estamos muy acostumbrados o habituados a examinar y a probar a los demás, pero no estamos habituados a examinarnos a nosotros mismos. ¿Por qué quería hacer estas aclaraciones? Porque uno dice, bueno Diego, está bien, qué bueno, el apóstol Pablo me está animando en este año 2021 a través de la palabra, Dios a través de la palabra, a examinarme y probarme, pero quiero que entiendas que no va a ser fácil hacerlo, por todo esto que te estoy diciendo. ¿Cuál es el objetivo del apóstol Pablo? ¿Qué es lo que ellos tienen que examinar? ¿Qué es lo que ellos tienen que probar? Acá Pablo no dice que ellos tienen que probar su asistencia a la iglesia. No está diciendo que ellos prueben o examinen su ministerio, ¿sí? El apóstol Pablo no les dice que examinen o prueben su economía. El apóstol Pablo acá no les dice que examinen sus metas o sus propósitos. Acá el apóstol Pablo les va a decir que examinen lo más importante que un cristiano puede examinar. ¿Y qué tiene que ver? Con nuestra fe. Ahí dice, examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos. Dice, si estáis en la fe. Y esta palabra estáis tiene que ver con si ustedes están permaneciendo en la fe. Si ustedes están creyendo. El apóstol Pablo quiere que ellos examinen, hagan un examen de su fe. Ellos estaban teniendo una actitud de rechazo, una actitud de menosprecio, una actitud de duda ante la persona que Dios estaba utilizando para revelar su verdad. Ellos estaban menospreciando, criticando y dudando de la persona que había fundado la iglesia en Corinto. Ellos estaban menospreciando, rechazando y dudando de la persona a través de la cual Dios hacía milagros, señales y prodigios, porque el apóstol Pablo, cuando se presentó allí en Corinto, el poder de Dios obraba en su vida, aunque él no era como los filósofos y oradores de aquel tiempo. Ellos no estaban teniendo una actitud correcta en cuanto al apóstol Pablo. Entonces les está diciendo, hagan una prueba y examinen el estado de su fe. Cuando habla de la fe, tiene que ver con, de manera práctica, escucha, de manera práctica, si ellos realmente están creyendo en el evangelio que les ha sido predicado. Si sus actitudes y su comportamiento es el adecuado. Esto que el apóstol Pablo les está diciendo, ¿creen ustedes en Jesucristo? ¿Tienen confianza en Él? Todos responderían sí. Eso no es lo que el apóstol Pablo quiere hacer. El apóstol Pablo les está diciendo, traigan a su mente su actitud, traigan a su mente su comportamiento,
Traigan a su mente la manera en cómo están viviendo. Traigan a su mente. ¿Sí? ¿Realmente están creyendo? ¿Realmente ustedes están confiando? Porque ellos, ¿qué están haciendo? Ellos están menospreciando, ellos están dudando de la autoridad del apóstol Pablo. Escucha, en aquel tiempo, dudar de la autoridad del apóstol Pablo, tú puedes dudar de la autoridad mía, tú puedes menospreciarme a mí, tú puedes creer que mi ministerio no es creíble, pero en el caso del apóstol Pablo, era algo tremendo decir, no confío en la enseñanza de Pablo, no confío en el ministerio de Pablo, dudo de la persona de Pablo, porque el apóstol Pablo en ese tiempo no estaba la revelación divina. La revelación divina veía a través de los apóstoles que Dios había establecido, y uno de ellos era el apóstol Pablo. Entonces, cuando una persona menospreciaba a Pablo y dudaba del mensaje de Pablo, estaba directamente atentando contra Cristo, estaba directamente menospreciando la revelación de Cristo. Estaba mostrando a través de esa actitud que esa persona realmente no había creído en el mensaje del Evangelio, por la actitud que tenía hacia la persona del apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo les está diciendo, ustedes, ahí hay una pregunta, dice, ¿o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Otra forma de decir esta pregunta es, ¿están seguros de que Cristo Jesús está en ustedes? ¿Están seguros de eso? ¿Y qué si ustedes no superan la prueba? ¿Qué pasaría si lo que ustedes afirman de que Jesús está en ustedes no es verdad? Y Pablo les dice esto, te lo vuelvo a repetir, por la actitud y comportamiento que ellos están teniendo hacia la persona del apóstol Pablo, el hombre que Dios había levantado para a través de ese hombre traer la revelación del cielo, que es la revelación que nosotros tenemos escrita. Jesús, ¿qué dijo? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Jesucristo enseñó algo que es simple. Los que pertenecen a Cristo escuchan la voz de Cristo y obedecen la voz de Cristo. Bueno, Cristo no estaba en ese momento cuando la iglesia de Corinto estaba fundada, pero Cristo hablaba a través de ¿quién? A través del apóstol Pablo. Entonces, este es el mensaje y este es el análisis. Si Cristo habla a través del apóstol Pablo, si Cristo es la persona a la que yo tengo que escuchar, y Él ha escogido a este hombre llamado Pablo para hablar a mi vida, ¿qué se espera de mí como creyente de Cristo? Que yo escuche la voz de Pablo y obedezca la voz de Pablo, porque Pablo es la persona a través de la cual Dios nos está revelando su verdad. Pero este grupo y esta sección de la iglesia no quería reconocer la autoridad de Pablo y no se quería sujetar a la verdad de Dios dada a través del apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo, si ustedes tienen esa actitud hacia mí, hacia mi ministerio, ¿sí? Hacia el apostolado que Dios me dio, entonces tienen que examinar y probar su fe, porque puede ser que ustedes estén reprobados. La palabra reprobado tiene que ver con inútil, tiene que ver con algo que no puede satisfacer una medida. La palabra reprobado tiene que decir también no pasar la prueba, ¿sí? Entonces, si ellos dicen que tienen fe, su actitud al apóstol Pablo muestra que están reprobados. ¿Por qué? Porque no tienen la actitud y el comportamiento y la conducta que debería armonizar con la verdadera fe. O sea, si ellos tienen verdadera fe, deberían estar reconociendo a Pablo y siguiendo su enseñanza. Si su fe es reprobada, si su fe no es plena, entonces ellos van a dejar de lado la instrucción de Pablo y van a seguir dudando del ministerio de Pablo y van a seguir desconfiando de esta persona que Dios había regalado a la iglesia, ¿sí? En este 2021, lo mejor que podemos hacer como iglesia, cada uno de nosotros en lo personal, es probar y examinar nuestra fe, nuestra confianza en la persona de Cristo. Yo quiero que vos te pongas a recordar todas tus actitudes y tu comportamiento en el 2020. ¿Sí? ¿Qué cosas hiciste en el 2020? Es más, actualicemos un poco. ¿Cómo estás viviendo hoy tu vida cristiana? ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana
fuera de estas cuatro paredes? ¿Cómo estás respondiendo a la revelación de Dios, la palabra, fuera de estas cuatro paredes? El cristianismo no fue hecho para vivirlo en estas cuatro paredes. El cristianismo fue hecho para vivirlo mientras vivimos, mientras cocinas, mientras lavas, mientras levantas esa pared, mientras agarras el remis, mientras te bajas del bondi, ¿sí? El cristianismo fue hecho para vivir en medio de tus amistades. O sea, el cristianismo no es algo que lo vives acá. El cristianismo tiene que ver con comportamiento, con actitudes, con decisiones. Quiero que te pongas a pensar así de una manera rápida. ¿Cómo están hoy tus actitudes, tu comportamiento frente a la palabra de Cristo, a la persona de Cristo? ¿Sí? Y que tú examines esto. ¿Por qué, Diego, es tan importante examinar esto? ¿Por qué es tan importante probar mi fe? Porque de esto depende tu eternidad, ¿sí? De esto depende tu eternidad, o sea, es algo en lo que no te puedes equivocar. Hubo cierta mujer que un día, pensando ella que estaba bien, fue con su hermana, y su hermana tenía una enfermedad terminal, y el doctor le dice, ¿sabe qué? Usted, señora, está acompañando a su hermana, y está buenísimo que acompañe a su hermana. Y esta mujer dijo, sí, porque yo la amo. Y el doctor dice, creo que es necesario que usted también se haga un examen para determinar si usted también tiene la enfermedad grave de su hermana. Y esta persona dijo, no, yo estoy bien, doctor. Si yo estoy acompañando a mi hermana, yo no estoy mal, ¿sí? Y el doctor le dice, ¿qué perdería si usted se haría esta prueba? ¿Perdería algo? El seguro le cubre la prueba. ¿Por qué no se la hace? Así que esta mujer decidió hacerse la prueba. ¿Sabes qué? Cuando recibió el análisis en sus manos, ella se dio cuenta de algo. Y es que ella también tenía la enfermedad terminal, pero ya también era demasiado tarde. Y no es una historia de chamuyo, es una historia de verdad, ¿sí? Esta mujer murió al poco tiempo y su hermana siguió viviendo. ¿Por qué pasó esto? Porque esta mujer pensaba que estaba bien. Esta mujer pensaba que no tenía un problema en su salud. Y si esta persona se hubiese hecho un examen antes, hubiese hecho una prueba antes, esta mujer no hubiese muerto. Y bueno, nosotros los cristianos sabemos que la muerte no es un problema. Pero si yo muero y mi fe no es buena, mi fe es reprobada, si yo realmente no estoy viviendo el cristianismo porque no soy cristiano, si hay falsedad en mi fe, no es la muerte lo que me espera, sino la segunda muerte, y tiene que ver con el infierno. Y quiero ir con la Biblia a un pasaje que a mí de verdad me aterroriza un montón. Y debería aterrorizarnos a todos, porque te muestra un cuadro de una realidad en donde te vas a ver de alguna manera horrorizado por las personas que aparecen en este escenario. Vamos a ir con nuestras Biblias un rato a Mateo. Mateo capítulo 7. Versículos del 22 al 23. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora vamos a ir a Lucas, capítulo 13. Versículos 24 al 27. Dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán.
Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Y ahí el versículo 28 dice: ahí será el llanto y el crujir de dientes. Estas dos imágenes son imágenes de juicio, ¿sí? Ustedes saben que la historia aún no ha terminado, que Dios está llevando a cabo un plan. Y este plan tiene que ver que sí, que un día los justos resucitarán para la vida eterna, para heredar todas las promesas, para poder habitar en la nueva Jerusalén celestial, para poder estar en un cielo y una nueva tierra. Pero sabes que la Biblia también habla de que hay una resurrección para condenación, en donde un día resucitarán de todos los tiempos todos aquellos que no creyeron y se encontrarán delante de Dios en un juicio, y Jesús va a ser ese juez, porque al Hijo ha sido dado el juicio. Y en esta escena que nosotros vemos en Mateo es interesante, porque estas personas que aparecen en la escena son personas que no esperaban estar en ese juicio. Son personas que están con una actitud y un sentido de que alguien se equivocó, de que realmente nosotros no deberíamos estar acá, nosotros deberíamos estar en otro lugar. ¿Sí? Producción cometió un error, pero ellos están ahí en el juicio, ellos están ahí a punto de ser juzgados, ellos saben que este juicio termina en condenación, ellos están ahí sentados delante del Cordero, delante del juez, ¿sí? Delante de este juez no pueden ocultar absolutamente nada, ningún pensamiento. Todas las obras de ellos están delante de este juez. Y estas personas van a escuchar ese veredicto. Culpable. Imagínate, culpable. Condenación. Condenación. Y frente a ese veredicto, estas personas van a alegar. ¿Viste cuando alguien es acusado de algo? Y empieza el juez a ver todas las pruebas, todas las evidencias, y dice: usted tiene que ir a la cárcel. Y las personas empiezan a alegar: no es posible que yo vaya a la cárcel, no es posible que yo pase toda mi vida en prisión, y te voy a decir por qué. Empieza el abogado a hablar, ¿no?, de la persona que va a ir a la cárcel, y empieza a defenderlo. Y aquí vemos que estas personas van a empezar a alegar frente a ese veredicto. Van a decir: no, nosotros no podemos ir a la condenación, nosotros no podemos ir al juicio eterno, no podemos. ¿Por qué? Mira cómo se acercan a Jesús. En el versículo 22 dice: Señor, Señor, y dicen muchos me dirán en aquel día. Esta palabra es interesante porque estas personas que son muchos no son personas que no estaban sirviendo, no son personas que no estaban practicando la religión, son personas que eran parte de la religión, eran parte del servicio, eran parte del ministerio. Y dice que estas personas dirán: Señor, Señor. Están reconociendo quién es Jesús. Es correcto decir: Jesús, tú eres el Señor, tú eres el amo, tú eres el dueño. Y van a empezar a decir todo lo que ellos han hecho. Mira, dice: ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hablamos a través de tu revelación? Dice: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre combatimos a las tinieblas. Dice: y en tu nombre, hicimos muchos milagros. Estas personas están ahí diciendo: es imposible que nosotros seamos condenados. Hay un error, porque nosotros hemos servido, hemos ministrado, hemos hablado en tu nombre, hemos vivido en tu nombre, hemos estado allí en tu nombre. ¿Y qué es lo que les dice acá Jesús? Dice: nunca os conocí. Nunca os conocí. Ustedes hablaron en mi nombre, pero yo nunca los conocí. Pero dice también: apartados de mí, hacedores de maldad. Jesús no los conoce, pero hay algo que sí conoce, y es que eran personas que hacían y practicaban la maldad. Y cuando habla de practicar la maldad, tiene que ver que eran personas que, aunque proclamaban que Jesús era Señor, vivían su vida a su manera. Ellos decían que Jesús era su Señor,
Pero el amo de sus vidas eran sus emociones, el amo de su vida eran sus sentimientos. Y ellos se guiaban por eso. La palabra no tenía un peso en sus vidas. Y por eso Jesús les dice, apártense de mí, hacedores de maldad. Y sabes que la imagen de Lucas es interesante porque dice, pero nosotros estuvimos en las plazas y te escuchamos. Nosotros estuvimos allí cuando tú estabas hablando. Y dice, no los conozco, hacedores de maldad, no los conozco. Y quiero de verdad, en el nombre de Cristo Jesús, llamar la atención a todos nosotros a esta verdad terrible. Dice que muchas personas le dirán en aquel día, o sea, muchas personas que estuvieron en la iglesia, que escucharon la verdad, que sirvieron, van a ser condenadas. No sé si te pesa eso, van a ser condenadas. Ayer tuvieron el campamento de inicio. Escuchaste la palabra. Preadolescentes, jóvenes de la iglesia de Parque Leluar, te puedes ir al infierno. Te puedes ir al infierno. Tu hijo hoy está sentado contigo y tú crees que tu hijo va a estar en el cielo. Y si va a ir al infierno, tú puedes estar hoy ahí sentado con tu esposa y puede ser que tu esposa vaya al infierno. Pero tú piensas y asumes algo por no examinarte a tiempo. Crees que tienes fe, pero puede ser que tu fe esté reprobada. Chicas de la iglesia, padres de la iglesia, tu hijo no es salvo por venir un domingo. Tu hijo no es salvo porque vino a una pijamada. Tu hijo no es salvo porque un día le compraste una Biblia y se bautizó. La salvación muestra un carácter, un comportamiento, un deseo distinto. Escucha, te estoy hablando de la eternidad. Si como padre te enteraras que tu hijo va a tener una enfermedad grave, estarías muy preocupado. Pero como papá, pareciera que no te importa que tus hijos vayan al infierno. Y si no te importa que tus hijos vayan al infierno, posiblemente es porque tú también vayas al infierno. Porque cuando a ti te importa la salvación de tu alma, te empieza a importar la salvación de otros. Es así. Y por eso en este 2021 quiero animarte a probar y examinar tu fe. ¿Saben cómo vamos a probarla? Porque viene la pregunta ¿cómo? ¿No es cierto? Hay personas que, por ejemplo, dicen yo no puedo estar seguro de mi salvación. Hay muchas personas que luchan con la seguridad de su salvación. Y es un tema muy importante y es delicado. Hay personas que dicen yo no creo que sea salvo. Y lloran y están deprimidos y están frustrados porque dicen yo creo que si hoy viene el juicio yo me iría al infierno. Y uno empieza a abrirles la Biblia y la persona sigue diciendo que no es salva, que tiene miedo de ir al infierno, de no ser hijo de Dios. O hay personas que dicen no, yo sí soy salvo, yo el día que me muera me voy al cielo. Y te quiero decir algo, hay dos cosas malas. Hay personas que definen su salvación por sus sentimientos. Hay personas que dicen, yo no soy salvo porque no me siento salvo. Y tus emociones y sentimientos es la peor fuente para determinar tu salvación. Porque los sentimientos, ¿qué son? Son cambiantes. Un día estás acá, otro día estás acá. Los sentimientos y las emociones no son un recurso para determinar si eres salvo o no eres salvo. Pero también hay algo malo. Hay personas que están seguras de su salvación por sus experiencias personales y por sus experiencias religiosas. ¿Sí? Por ejemplo, hay personas, un día una mujer decía, yo sé que me voy al cielo, yo no asisto a la iglesia, no leo la Biblia, yo me voy al cielo porque yo un día soñé que Jesús se acercaba a mí y me decía, hija, yo te amo. Ella tuvo un sueño y en este sueño apareció Jesús, no le vio la cara, pero ella dice es Jesús. Y Jesús le dijo que ella es su hija. Entonces ella se va al cielo por su experiencia a través del sueño. Pero hay personas que piensan de otra manera y dicen, yo fui bautizado, yo serví al Señor durante mucho tiempo en la iglesia. ¿Sí? Entonces, ellos determinan su salvación por su experiencia religiosa. Y también el peor recurso para examinar la seguridad de tu salvación, tu experiencia religiosa. Es el peor recurso porque yo te pregunto, ¿tus hijos están bien en la fe? Sí, porque asistió a la pijamada, sí, porque fue al discipulado. Tú no puedes validar la salvación de tu hijo
por la experiencia religiosa de tu hijo y tampoco la tuya. Entonces la pregunta es, Diego, ¿y cómo vamos a hacer para probar nuestra salvación? Y hay una pregunta que vamos a contestar todo este mes. Vamos a estar estudiando 5 evidencias de una fe genuina durante todo este mes. O sea, todos en la iglesia del Parque Leluar, en estas 5 semanas, vamos a probar nuestra fe. Y vamos a ver 5 maneras bíblicas, porque el único recurso para probar nuestra fe es la Biblia. No hay otra manera. No hay sentimientos, no hay emociones, no hay experiencia religiosa. Está la palabra de Dios. Y vamos a empezar de esta forma bien el año. Porque el apóstol Pablo, yo me imagino del otro lado del apóstol Pablo, quizás la frustración de seguir viendo a estas personas con la misma actitud hacia él, ¿no? Y sabes que a veces yo me frustro, y también ha sido muy difícil ver en el ministerio de las consejerías, que algunos de ustedes siguen teniendo las mismas actitudes hacia la verdad de Dios. La misma indiferencia al servicio a Dios, la misma indiferencia ante la lucha con el pecado. Y del otro lado uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y uno ora y se pregunta, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Y el 2020 te invitamos, y el 2020 se te visitó de alguna manera, y el 2020 escuchaste 2 conferencias, y vos sigues en el mismo lugar, sigues con la misma actitud. Que el 2021 queremos que sea distinto en lo espiritual. Bueno, tenemos que probar la fe. Porque sabes que si no estás en la fe, sería la mejor noticia de este 2021. Porque puedes alegar que todo lo que viviste antes es porque nunca creíste, porque tu fe era reprobada. Y si tu fe ahora es genuina, entonces vamos a ver una versión hermosa de ti en la persona de Cristo, porque la fe sí transforma. La fe no te deja... Escucha, Cristo no murió para que vos vengas un domingo y te sientes acá y después sigas tu vida el resto de la semana. Jesús jamás desperdiciaría su vida para que vos llegues solamente a eso. Jesús vino a hacer de ti una nueva criatura. Así que te quiero animar a poder en estos meses venir con una actitud de oración y realmente hacerte la pregunta. Escúchame, cuando tu hijo se enferma, tú mandas mensajes y pides ayuda por tu hijo, porque vos amas a tu hijo. Te encanta ver los logros de tus hijos, las notas de tus hijos, los goles de tus hijos, los esfuerzos de tus hijos. Te encanta ver a tus hijos porque los amas. Pero si realmente te importan tus hijos, yo creo que deberías preocuparte por su fe. Preocuparte por su fe. Pero ya te digo, si a vos no te importa tu fe y no te importa examinarte, entonces porque tampoco puede ser que haya una salvación y una fe genuinas. ¿Sí? Y por eso, y esto no es un mensaje para ti, es un mensaje para todos nosotros. ¿Sí? La Biblia mismo dice, probad los espíritus si son de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer. En estas semanas vamos a ver que las 5 evidencias de una fe genuina tienen que ver con creer y obedecer la verdadera doctrina. Tiene que ver con odiar y luchar contra el pecado. Tiene que ver con perseverar en el tiempo, amar a los hermanos y ser libre del amor por las cosas de este mundo. Así que te pido en el nombre de Cristo que en estos domingos que vienen no faltes, que luches por estar, para probar y examinar tu fe. Porque esto es algo que tú tienes que hacer. Yo te puedo enseñar bíblicamente lo que es la fe genuina, pero yo no puedo llegar a la conclusión de si hay o no hay. Esa conclusión la llegas tú. Amén. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a agradecerle a Dios por su palabra que ha sido realmente buena, ha sido realmente desafiante y es creo que oportuna para este comienzo del año. Sí. Y quiero llevarte solamente a hacerte esta pregunta. ¿Te importa la eternidad? ¿Cuánto tiempo vas a estar acá en la tierra? Muy poquito tiempo. ¿Has ido a un cementerio? Si tú vas a un cementerio y te enfocas en las lápidas, te vas a dar cuenta que las personas que están en el cementerio tienen más tiempo muertos de lo que vivieron. Y si vamos a estar más tiempo muertos que vivos, entonces valdría la pena hacerte la pregunta, ¿soy realmente cristiano? ¿Realmente creí? Y esa es la pregunta que te quiero dejar para esta semana. ¿Soy realmente cristiano?
Y me encanta porque el versículo dice, examina y prueba. ¿Sí? Y si vos examinas tu salvación como la lucha examina lo que yo le mando a ver, va a seguir diciendo que eres salvo, por tu experiencia religiosa, por tus sentimientos y emociones, pero no. Cuando vos vengas acá, yo te quiero animar a esto, si te importa lo que estás hoy escuchando, te animo a poder estudiar este pasaje y a poder estudiar los pasajes de Mateo y de Lucas para ir preparando tu corazón para lo que viene. Porque debe importarnos la eternidad, porque es para siempre. Y una vez que fallaste en examinarte acá, ya no hay vuelta atrás en la eternidad. ¿Se entiende? Ya no hay vuelta atrás. Acá es el tiempo para examinar, acá es el tiempo para probar, acá es el tiempo para decidir, acá es el tiempo para decir, Señor, me arrepiento, quiero volver a ti. Este es el tiempo para que vos le preguntes a hermanos que están amando a Cristo, que vos lo ves que buscan de Cristo, para que vos les preguntes realmente cómo estás tú. Así que te quiero animar también a acercarte en estas semanas a tus hermanos y a preguntarles si realmente ven en ti cambios, si realmente ven en ti una fe genuina. Busca estar al lado de estas personas. Sí, busca. Porque me encanta lo que dice Lucas ahí. Esforzados por entrar por la puerta angosta, pero dice que vendrá un día en donde muchos se esfuercen por entrar, pero ya no podrán hacerlo, porque ya es demasiado tarde, la puerta se cerró. Hoy la puerta está abierta. Hoy Jesús te sigue diciendo ven, pero una vez que se cierre, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Oremos. Amado buen Dios y Padre Santo, te doy muchas gracias por tu misericordia. Y digo, Señor, por tu misericordia, porque hoy nos has desafiado a través de la carta de 2 de Corintios a vivir bajo una verdad. Y es la verdad, Dios, de examinarnos, de probarnos, de ver si realmente estamos bien o estamos mal, pero empezarlo a hacer de una manera minuciosa, detallada, de cómo está nuestro corazón, de cómo está nuestra fe. Porque nuestras actitudes y nuestros comportamientos, Dios, de alguna manera reflejan, como dice el apóstol Pablo, si está Cristo en ustedes, debería haber una actitud distinta. Si está Cristo en ustedes, debería haber un comportamiento distinto, a menos que estén reprobados, a menos que su fe sea inútil, a menos que su fe sea vacía. Señor, y te damos gracias por traer este mensaje en este tiempo del año. Te damos gracias, Dios, porque va a ser una linda oportunidad para poder también empezar de a poquito a ver a nuestros hijos, para de a poquito a ver a nuestra esposa, al esposo, para poder sentarnos como familia y ver que esto de la eternidad no es un juego, no es un chiste, a no tomar a la ligera y pensar que estamos totalmente bien. Ayúdanos, Señor, porque es fácil criticar a los demás, pero es difícil examinarnos a nosotros. Señor, ayúdanos, porque por lo general no estamos acostumbrados a examinarnos. Por lo general, Señor, decimos que estamos bien y por lo general estamos muy satisfechos con lo que nosotros somos. Señor, necesitamos un cambio, pero el cambio tiene que ver mucho con nuestra fe. Si nuestra fe es genuina, van a haber cambios, pero si nuestra fe es reprobada a Dios, por más que nos esforcemos, no van a haber cambios, porque tú eres el que obra el querer como el hacer, para hacer tu voluntad. Ayúdanos, Dios, ayuda a tu iglesia, ten misericordia de nuestras almas. Y gracias, Señor, porque la puerta sigue estando abierta. Gracias porque seguimos estando vivos, porque aún tenemos la oportunidad de meditar en nuestros corazones, en nuestros caminos, y poder tomar una decisión y escoger un camino distinto. Gracias, Dios, por tu amor. Tú no quieres que la gente muera y vaya al infierno. Tú quieres que todos procedan al arrepentimiento. Tú nos estás buscando y a través de este mensaje sigues buscando en nuestros corazones. Gracias, Dios, por tu misericordia. En Cristo Jesús te pedimos estos favores y te agradecemos. Amén. Podemos tomar asiento.